listos para el mensaje del día de hoy. Quiero continuar con la serie Gratitud que comenzamos hace un ratito ya. Este es el tercer mensaje de la serie Gratitud y voy a comenzar hablándoles acerca de una historia personal que vivió en algún momento uno de los grandes comentaristas bíblicos del siglo XIX, o más bien del siglo XVIII, y él es muy conocido todavía en nuestros días. Algunos inclusive de los estudiosos de la Biblia usan mucho sus referencias para hablar acerca de los textos bíblicos. Estoy hablando de Matthew Henry. No sé si para algunos de ustedes es familiar el nombre, pero Matthew Henry en la comunidad teológica es muy conocido y tiene uno de los mejores comentarios bíblicos de toda la Biblia. Ahora, la experiencia que hoy quiero compartirles a ustedes es distinta a esto que lo hace conocido. Él es conocido por haber comentado acerca de los libros de la Biblia y ser muy preciso en estos comentarios. Pero esta historia tiene que ver con algo que le pasó a Matthew Henry en su vida personal, y es que él fue en una ocasión asaltado por unos ladrones y le robaron todo lo que él tenía con él en aquel momento. Y bueno, sus amigos que se enteraron de lo que le había pasado se preguntaban cuál sería la respuesta o el estado de ánimo que tendría Matthew Henry acerca de aquella experiencia que le había pasado. Y se le acercaron y le preguntaron y le dijeron: bueno, ¿cómo tú te sientes porque te hayan robado? ¿Cómo tú te sientes? ¿Estás mal? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? Es lo común cuando a alguien le roban: o nos enojamos o nos entristecemos. Yo no sé si ustedes les han robado, pero me dicen inclusive algunos que han tenido la experiencia, es como si te violaran tu intimidad. Es como si alguien penetrara en lo más íntimo de tu vida y te quitaran algo. Pero miren ustedes lo que respondió Matthew Henry. Él dijo: me siento muy agradecido con Dios. Y esto dejó sorprendido a los amigos que le habían preguntado, esperando que él les dijera que estaba mal. Y él les dice: estoy muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido a Dios en cuanto a esto que me ha pasado. Así que no solamente estaba agradecido, sino que él había meditado y había sacado como conclusión que había 4 cosas por las cuales le daba gracias a Dios. Matthew dice: en primer lugar, le estoy agradecido a Dios porque es la primera vez que me asaltan. Dice: en segundo lugar, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa del dinero y no me quitaron la vida. Miren qué conclusión este hombre sacó. En tercer lugar, le estoy agradecido a Dios porque aunque se llevaron todo lo que yo tenía encima, lo que tenía encima no era mucho. Y en cuarto lugar, le estoy agradecido a Dios porque me robaron a mí y yo no fui el que robó. Qué manera de sacar una conclusión positiva de algo que fue negativo. Y simplemente esto lo que hace es describir el corazón de una persona que encuentra gratitud en Dios, aún en los momentos de la vida cuando las cosas no son muy agradables. Lo que nos enseña la Biblia es que la gratitud no depende de circunstancias. Alguien diga conmigo: circunstancias. La gratitud no depende de si nos está yendo bien o nos está yendo mal. La gratitud depende de quién es Dios y cuánto lo conocemos. En la medida que nosotros sabemos quién es Dios y lo conocemos a Él como Él es, todo lo que nos pase lo veremos a través del lente de nuestra fe, y eso provocará gratitud. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alguien diga amén. Dad gracias a Dios, dad gracias a Dios en todo. No dice por todo, dice en todo. Si te robaron, como en el caso de este comentarista bíblico, no da gracias necesariamente por vivir la experiencia, pero sí por lo que Dios le enseñó de la experiencia. Y nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida de una forma personal. Hoy quiero usar un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Lucas para mostrar 3 cosas que están en la vida, en el corazón de alguien que realmente está agradecido. La historia ustedes seguramente la conocen. Es la historia de aquel hombre que vivía en Gadara, junto al cementerio, que todos lo marginaban y lo miraban de lejos porque la Biblia lo describe como un hombre endemoniado. ¿Recuerdan la historia? De hecho, pasó a la historia como el endemoniado gadareno. Y cuando el Señor le preguntó: ¿cómo te llamas?, el hombre no tenía ni la voluntad ni la capacidad para decir cómo él se llamaba, porque el que contestaba la pregunta era el demonio.
Y el Señor le dice al hombre, ¿cómo te llamas? Y el demonio dice, me llamo Legión. Es decir, que estaba tan poseído que quien contestaba y hablaba a través de las cuerdas vocales de aquel hombre era el demonio líder de toda la legión, quizás de más de 2000 demonios que vivían en aquel cuerpo. Pero la Biblia nos dice que Jesús libera al hombre y que el hombre que antes estaba totalmente loco, poseído por los demonios, que vivía sin ropa, con el cuerpo cortado, con las cadenas que todavía le colgaban de las manos, porque lo habían amarrado con cadenas, recuerdan la historia, y él rompió las cadenas. Ese mismo hombre, cuando la gente del pueblo llegó porque escucharon lo que había pasado, se lo encontraron vestido, sentado y en su juicio cabal. Y así dice la Biblia, estas tres palabras: sentado, vestido y en su juicio cabal. Antes estaba desnudo, corriendo desesperado de un lugar para otro y no tenía juicio, estaba loco. Pero cuando Cristo entró, le dio estas tres bendiciones: le cubrió la desnudez, es decir, le quitó la vergüenza; lo sentó, le dio paz, y también le dio la capacidad de pensar de una manera concreta y definida, y eso se llama libertad. Alguien diga conmigo, libertad. Toda la iglesia diga, libertad. Quiero que entendamos que de una forma u otra cada uno de nosotros estamos siendo representados hoy por el endemoniado gadareno. Porque si tú estás en Cristo y yo también lo estoy, todos hemos sido liberados. ¿Lo sabías? Yo fui liberado y ustedes dirán, pastor, tú eras un endemoniado como el gadareno. No creo que haya habido demonios en mí. Porque quizás a la etapa de mi vida donde Cristo llegó, 16 años, yo no había abierto las puertas que se deben abrir para que los demonios entren. Él llegó a tiempo para liberarme. Y no quiero decir con esto que mi experiencia haya sido mejor que la de otros. Simplemente la gracia de Dios y la misericordia no me permitió abrir puertas. ¿De qué puertas hablo? Los demonios entran cuando se le abre una puerta al ocultismo y se involucra uno con las religiones ocultistas, que detrás de ellas se mueve Satanás, o se hacen pactos abiertamente con dioses o con ídolos, y se creen religiones donde los ídolos son parte. Muy probablemente esto en algún momento pueda hacer que los demonios entren. No siempre, pero muchas veces. A través del sexo descontrolado, a veces también las personas pueden ser poseídas demoníacamente por un demonio y pueden ser arrastradas a una vida de falta de libertad, por supuesto. Y así sucesivamente el ser humano abre puertas que son áreas de esclavitud donde el demonio entra. Sin embargo, yo puedo decir que aunque no había demonios en mi vida, el Señor me liberó. ¿Saben de qué me liberó? Me liberó de la falta de propósito que yo tenía. Me liberó de un mañana al que sigue siendo desconocido, pero yo sé que está en las manos de Dios. Me liberó de no saber a dónde iba, de no tener ruta, de no tener rumbo, de no tener norte. Y cuando Cristo entró, lo primero que puso fue propósito. Junto con el destino que Él clavó en la cruz y Él marcó en la vida que me dio nueva, Él marcó un propósito, una identidad, y desde ahí entonces le sirvo a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque como aquel hombre de Gadara, hoy puedo decir, estoy libre. ¿Alguien puede darle gracias al Señor junto conmigo? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? Ahora la Biblia nos dice, y todavía no voy a leer los dos versículos que quiero basarme en este día, pero la Biblia dice que cuando el hombre fue liberado, ¿recuerdan? Los demonios pidieron que el Señor los echara en unos cerdos. Y los demonios entraron en los cerdos, y como los demonios vuelven locos donde entran a las personas o a los animales, los puercos, los cerdos, se volvieron tan locos como el hombre. Y salieron corriendo a la locura y se cayeron por un barranco y se murieron. Y entonces le fueron a decir a los dueños de los puercos, se te murieron los puercos. ¿Y cómo pasó? Los demonios que estaban en el loco del pueblo, resulta que entraron en tu cerdo y todos están muertos. Y la gente del pueblo, acompañando a los dueños, vinieron al lugar, y en lugar de celebrar que el que quizás era el terror de aquel pueblo, el hombre que estaba como un loco viviendo por todos aquellos lugares, al que ellos no podían controlar, ahora estaba libre, en lugar de celebrar eso, ellos le dicen a Jesús, queremos que te vayas de aquí, porque tú eres un peligro para nuestra sociedad. Y yo encuentro que las personas normales, cuando se exponen al poder de Dios, no lo soportan. Cuando la manifestación del poder de Dios está y entra en un lugar, las personas normales, incluyendo aquellos que siguen una religión, no soportan al Señor manifestando su poder. Porque cuando Dios manifiesta su poder, altera ciertos órdenes y provoca cierto caos para generar cierto orden y traer cierta libertad a la vida de una persona. Así que eso fue lo que ocurre en aquel lugar. Pero entonces Jesús dice, está bien, yo me voy. Y se sube al barco con sus discípulos. Y aquí les leo estas palabras de los versículos 38 al 39 de Lucas 8, donde hoy basaremos la enseñanza. Dice, el hombre
que había sido liberado de los demonios. Le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y en estos 2 versículos solamente yo encuentro 3 cosas en la vida de este hombre y quiero destacarlas en 3 palabras que muestran que su corazón, lo primero que recibe cuando él fue liberado fue gratitud. Diga todo el mundo conmigo: gratitud. Gracias a los 3 que dijeron gratitud. Yo dije todo el mundo, pero parece que no me escucharon. Lo voy a decir una vez más. Diga toda la iglesia: gratitud. Cuando Dios te libera y tú sabes que has sido liberado o liberada, lo primero que surge dentro de ti es gratitud hacia Dios o hacia tu libertador. En este caso Jesús, el Hijo de Dios y el Dios hecho hombre. Este hombre que antes estaba poseído por más de 2000 demonios. Este hombre que no podía ver a su familia porque estaba loco y todos lo habían rechazado o le tenían miedo, ahora estaba libre por primera vez. Y esa libertad le produce gratitud. ¿Cómo yo sé que este hombre está agradecido? ¿Ustedes escucharon la palabra gratitud mientras yo leía los 2 versículos? No, no está allí. Pero lo veo en las 3 cosas que él pide o hace, que los versículos nos demuestran que allí hay 3 palabras claves que muestran la gratitud de este hombre. La primera que voy a destacar o que voy a resaltar es la palabra pasión. Diga alguien conmigo: pasión. Lo primero que se surge en el corazón de una persona agradecida a Dios es pasión por Dios. Y dice la Biblia que este hombre, cuando vio que Jesús se iba a subir al barco, él le suplicaba a Jesús: llévame contigo, yo quiero irme contigo en ese barco. Y detrás de esta frase yo lo que encuentro es un hombre apasionado por estar con Jesús y estar en su presencia. ¿Me estoy haciendo entender? En otras palabras, cuando Cristo te libera, lo que más tú deseas es estar con Él. La evidencia de una persona que ha sido liberada es que está agradecida, y la gratitud se expresa no en palabras necesariamente, sino en el hecho y en la acción de estar apasionado por Dios. Si ustedes han seguido el hilo de esta serie, los 2 mensajes anteriores y este también, yo estoy haciendo énfasis, y la Biblia hace énfasis, no en que gratitud es lo que nosotros decimos necesariamente, sino que gratitud es lo que nosotros hacemos. La gratitud tiene que ver más con actitud que con palabras. La gratitud tiene que ver más con lo que hago que con lo que digo. Claro que lo puedo decir, pero hay que ser agradecido mucho más con las acciones que con las palabras, porque las acciones son las que revelan lo que nosotros creemos y lo que para nosotros es importante. Y este hombre en el versículo 38 nos dice la Biblia que lo que él quería era estar con su Señor. El Salmo 27:4, leo esta declaración del salmista y dice: lo único que yo le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Dice la versión de esta forma: lo que le pido al Señor es poder estar en su presencia todos los días de mi vida. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, ¿y cómo puedo yo vivir en la presencia de Dios y en el templo de Dios todos los días? Si hay que trabajar, hay que atender a la familia, hay que relacionarse con otras personas, hay que vivir. Bueno, lo que nos enseña la Biblia es que ahora el templo de Dios somos nosotros los creyentes. Y lo que ahora nos muestra la Biblia, así como Ezequiel, que vio una visión de un trono de Dios que era movido por ruedas e iba a todas partes, a mí en el momento que yo leí esa escritura, el Señor me mostró algo. Ese trono de Dios que se mueve para todas partes, que tiene ojos y que tiene espíritu en él, es una representación de la iglesia. Ahora el Señor vive en el cuerpo que es la iglesia y en cada uno de nosotros, que con nuestra propia vida cargamos la presencia del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive en mí, yo soy su templo, yo puedo entrar a su presencia cada vez que yo quiera. Yo puedo entrar a su presencia cuando estoy trabajando, puedo entrar a su presencia cuando estoy frente a una computadora en el escritorio, puedo entrar a su presencia cuando me estoy bañando, puedo entrar a su presencia cuando esté en un supermercado. Claro que hay momentos íntimos de estar en el secreto de Dios, pero hay momentos cuando no podemos estar en el secreto de Dios, pero podemos entrar a su presencia y estar con Él y tener comunión con Él. ¿Alguien puede alabarlo? Lo primero que va a generar el Espíritu dentro de ti cuando Él te muestre que has sido liberado por Dios es pasión por el Señor.
Leonard Ravenhill, un predicador de mitad del siglo XX, él decía estas palabras y las escribió. Déjame decirte, como un viejo predicador que soy, decía Leonard Ravenhill, no hay nada que valga la pena tener en la vida fuera de Jesucristo. Eso es pasión. Cuando tu prioridad es una persona y no son las cosas. Cuando tu prioridad es una persona y no otra, sino la persona de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que el Señor nos hace hoy es: ¿has sido liberado por Él? ¿Él es tu libertador? ¿Tienes plena conciencia de que Él te liberó? Porque si tienes plena conciencia de que Él te liberó, de una forma involuntaria se va a producir dentro de ti mucha gratitud. Y la evidencia va a ser pasión por su presencia. Alguien alabe a Dios junto conmigo en este lugar. El mismo Ravenhill escribió en otra ocasión, hablando acerca de los predicadores puritanos que vinieron a América. Él dijo: estoy convencido que la cosa más grandiosa de los predicadores puritanos es que ellos vivían en la eternidad 6 días a la semana y bajaban a la tierra el 7º. Es decir, que el domingo, cuando se reunían en la iglesia para adorar al Señor, era el resultado de que cada día de su vida habían caminado a solas con Dios y habían intimado con Él. Mi querido hermano, la gratitud no se trata tanto que le digamos a Dios todos los días gracias, sino que anhelemos su presencia, que querramos estar en comunión con Él, que querramos estar cerca de Él, que podamos nosotros provocar diálogos con el Espíritu Santo y escucharlo. ¿Sabes que el Espíritu de Dios te quiere hablar? Y que Él a veces, cuando tú vas solo en tu carro, cuando estás ahí manejando en las carreteras de Miami, en lugar de que tú prendas la radio y escuches inclusive la radio cristiana con todo y que ponen alabanza, yo no sé si te ha pasado como a mí, pero a veces escucho la voz de Dios que me dice: hay algo que está estorbando entre tú y yo. ¿Y sabes qué es lo que estorba en ese momento? Es un locutor cristiano, es un predicador, es una alabanza, no necesariamente algo que yo estoy escuchando que está mal. Pero eso que parece bueno me está evitando que en ese momento Él y yo intimemos, Él y yo dialoguemos. Y cuando nosotros dejamos de dialogar con Dios, se pierde la pasión por Él. Y cuando la pasión por Él se pierde, algo en nosotros comienza a dejar de vivir esa gratitud y a expresarla como Dios se la merece. Mi oración a Dios durante toda esta semana y por ustedes y ahora en este momento es que el Espíritu de Dios les pueda provocar a ser agradecidos teniendo pasión por Dios. Corre a su presencia, corre a tu Padre. Ya sabes que no tienes que ir a un lugar en específico, sino que donde quiera que estés tengas un corazón conectado con Dios. Tengas un corazón que le piensa, que le habla. Ahí en la fila del supermercado, mientras esperas para pagar, que le digas: Señor, úsame aquí donde estoy. ¿Qué quieres decirme en este momento? ¿Qué quieres mostrarme? Abre mis ojos, mis oídos. Estoy a tu disposición. Eso es pasión por Dios. Es entender que Dios es el centro y es el dueño de no solamente tu vida, sino de todos los acontecimientos de tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Lo segundo que nos muestra este hombre de alguien que ha sido liberado y por eso tiene gratitud es que esta persona obedece. La primera palabra que hoy destaqué es pasión. Digan todos conmigo: pasión. Pasión es algo inmenso, precioso que Dios nos da, producto de la libertad que nos ofrece. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos apasiona por Él, por el Padre, por el Espíritu Santo, por su presencia. Pero lo segundo que este hombre destaca es obediencia. Cuando él va a subir al bote, el Señor le dice: no subas. Él ha sido liberado por Cristo. Él no tiene garantía que después que Jesús se vaya, Él va a caminar en esta libertad. Recuerden que es nuevo en la fe. Y el Señor le dice: no subas, bájate, no vas a ir conmigo. Más bien regresa a tu pueblo y regresa a tu gente. Vete con ellos. Y a mí me llama la atención que el hombre, en lugar de dialogar y de tratar de convencer al Señor y de bajarse del bote y de tratar de insistir y de suplicarle: yo quiero ir contigo, él entendió que la prioridad en el corazón de Dios no era que él estuviera en el bote, sino en Gadara. Y lo que me muestra el Señor es que nosotros como cristianos, en lugar de hablar mucho de Dios y de tratar de convencer a Dios que todo el tiempo tenemos que estar allí donde Él está, y fíjense que estaba hablando de pasión y de su presencia, y miren ahora dónde nos lleva el Espíritu Santo. A veces también cuando entras a la presencia de Dios, el Señor te va a decir: ahora quiero que salgas y vayas en la dirección que yo te voy a dar, que es totalmente opuesta a donde tú crees que yo estoy. Y cuando eso sucede, lo que ocurre es que tenemos que revestirnos de obediencia.
Porque una de las mejores formas de demostrar que estamos agradecidos con Dios es obedeciéndole. Una de las mejores formas de demostrarle a Dios que estamos agradecidos es obedeciéndole. ¿Se recuerdan de Pedro junto con los otros dos discípulos en el monte de la transfiguración? ¿Se recuerdan? Ahí el Señor cambia su apariencia y muestra su apariencia de gloria, lo que ellos nunca habían visto. La experiencia de Pedro es muy similar a la de Moisés. Cuando Moisés sube al monte y Dios le muestra a Moisés algo de sí mismo que Moisés nunca había visto. Moisés le dice: Señor, he visto tu rostro y tu cara todos los días, pero yo quiero ver tu gloria. Y Moisés sube y el Señor le dice: te mostraré mis espaldas. Y cuando él pasa, lo que ve Moisés es tan grande que cuando baja del monte su rostro estaba resplandeciendo y tuvo que usar por mucho tiempo un velo. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues esto vuelve a suceder en la historia, pero en la persona del Hijo, Jesús. Él se manifiesta entre los seres humanos con una apariencia carnal, una apariencia humana, terrenal, pero había en él una gloria que él nos revelaba todos los días. Y ese día él quiso mostrarle a Pedro y a los otros dos que estaban con él que había naturaleza divina en él, y muestra la gloria del Padre y muestra la gloria de Dios. Y cuando eso ocurre, ahí viene Moisés y viene también Elías, y en aquel monte de transfiguración Pedro y los demás se quedan llenos de asombro, llenos de satisfacción por lo que están viviendo, y hasta le llegan a proponer al Señor quedarse en aquel lugar. ¿Te recuerdas? Pero entonces detrás de una nube el Padre dice estas palabras. 2 veces lo dice cuando Jesús es bautizado y en esta segunda ocasión. Y la voz del Padre fue esta: este es mi Hijo, en Él me complazco, hagan todo lo que Él les dice. Este es mi Hijo, en Él me complazco, hagan todo lo que Él les dice. Si nosotros estamos agradecidos con Dios el Padre, ¿saben cómo le vamos a mostrar el agradecimiento? Haciendo todo lo que el Hijo nos dice que hagamos. Pedro quedó tan impresionado por esta experiencia que cuando escribe una de sus cartas dice: nosotros estuvimos en el monte y nosotros palpamos y nosotros vimos, y Juan lo reafirma, los dos estuvieron allí y fue tan impresionante lo que vivieron que ellos se dan cuenta de que aquella no fue una experiencia cualquiera, y dicen: y escuchamos su voz. Escuchamos la voz del Padre reafirmando que aquí estaba el Hijo y que lo mejor que ellos podían hacer era obedecer a su Hijo. ¿Estás agradecido con Dios? ¿Cuánta gente está llena de gratitud en este lugar? Quiero ver los que le dicen: gracias, Señor. ¿Quieres darle un aplauso de gratitud a Cristo en este día? ¡Fantástico! ¡Fantástico! Yo te pregunté si tú querías hacerlo. No tanto te pedí que lo hicieras. Porque lo que sí quiero pedirte, y qué bueno que le diste un aplauso, pero lo que sí quiero pedirte es que este día le digas: Señor, yo quiero obedecerte. Hay veces que no quiero hacer la voluntad de Dios. Hay veces que no quiero ir en la dirección que Dios quiere que vaya. Hay veces que tengo cosas que debo hacer, que sé que Dios quiere que haga, y mi corazón me dice: no lo hagas, no vayas, resístete. Pero yo escucho a Dios que me dice: es ahí donde quiero que estés. Y es haciendo eso que me vas a dar gloria y que me vas a mostrar tu gratitud. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, sentimos deleite en nuestro corazón. Porque la obediencia glorifica a Dios. No podemos solamente convertir nuestra relación con Dios en esa relación apasionada que canta y se deleita. Ya lo dije, es bueno, es el resultado de la libertad, es la evidencia de un corazón agradecido. Pero una vez que entras en esa presencia y te pones de rodillas y le adoras, tienes que tener los oídos afilados, porque el Padre te va a decir: ahora sal de este lugar y cumple mi propósito. Isaías entra en el templo de Dios, quizás está desanimado. ¿Por qué creo que está desanimado? Porque el rey Usías acaba de morir después de años de enfermedad. Usías e Isaías eran parientes, así que murió el rey de una nación grande. Ellos no saben quién va a ser el próximo gobernante. Muere el pariente, en este caso también de Isaías, el rey, su primo tal vez, si ese era el grado de parentesco. Y el hombre desanimado entra al templo para hablar con Dios. Lo menos que él se imagina que ese día Dios va a manifestar su gloria. Por eso hay que buscar a Dios y entrar a su presencia. Y tú dices: yo oro y no pasa nada, yo oro y no veo nada, yo oro y no siento nada, hasta un día. Y en el día menos pensado, cuando menos de ti tengas para dar, cuando más débil estés, ahí Dios te va a sorprender con su gloria. Y dice la Biblia que Isaías ve el trono de Dios y Dios sentado en el trono, y las faldas de Dios cubrían el templo, y la gloria era tan inmensa, había humo por todas partes.
Y los seres vivientes, dice la Biblia, que decían uno al otro de una forma intercalada, santo. Y el otro decía santo. Y el otro decía santo. ¿Cuántas veces? No, eso pensamos nosotros. Es eternamente declarando santo, santo, santo. Y luego el otro dice santo. Y todavía están diciendo santo. Y nosotros decimos, es santo, santo, santo. Sí, claro, el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Pero la creación de los ángeles lo declara eternamente. ¿Te imaginas esa gloria? Y ahí está entonces el hombre, Isaías, y dice, ay de mí que soy hombre pecador y voy a morir. Se sentía a punto de morir. El texto bíblico dice que dentro de él se estaba consumiendo y que su cuerpo estaba a punto de morirse. Todo el que tiene una experiencia cercana con Dios, en algún momento va a sentir que se va a morir. A Daniel le pasó, a Elías le pasó, a Juan le pasó. Y este hombre casi muerto, ve como un ángel viene del trono y con un carbón encendido tocó sus labios. ¿Te imaginas? Y no lo quema porque es un carbón diferente seguro. Y el Señor dice, quemada es tu maldad, quemado es tu pecado, santificado ha sido. Y entonces escucha una pregunta que surge en el cielo. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay un diálogo y el Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo creo que Dios le está mostrando a Isaías un momento que no tiene que ver, y hace esta pregunta para un momento de la historia que no tiene que ver con el momento de Isaías. El Señor estaba hablando de enviar después en los siglos a su Hijo, de enviar a Jesucristo a la tierra. Ese era el diálogo, porque más tarde Jesús en una de las parábolas dijo, cuando el Padre pregunta, me mataron a mis siervos y a mis profetas, ¿quién irá? El Hijo dijo, yo iré, Padre. Y ahí Jesús nos da luz de dónde surge la pregunta y en relación a quién, es a Jesús. Pero Isaías está tan metido en la presencia de Dios, está tan agradecido por lo que acaba de hacer Dios por él, que surge en él tanto agradecimiento que él mete entonces la cuchareta, como decimos nosotros, en el diálogo divino y le dice, heme aquí, envíame a mí. En otras palabras, me rindo mi agenda, rindo mi propósito, rindo mi vida al propósito tuyo. Si te hace falta alguien en la tierra que hable en tu nombre para gente de oídos sordos y de corazón duro, heme aquí, envíame a mí. Eso es obediencia. Y el Señor le dice, a gente de corazón duro y de oído sordo te enviaré y predicarás todo lo que yo te mande hacer. Y tenemos hoy en la Biblia un libro llamado Isaías, gracias a un hombre que entró con pasión a la presencia de Dios, pero salió de ella con obediencia. Eso es agradecimiento. Eso es agradecimiento. Denle el aplauso junto con Marina, por favor. Pedro, Juan, Jacobo quieren quedarse en el monte y él dice, oigan a mi hijo, obedézcanlo, eso es lo que les conviene hacer. Y Jesús les dice a ellos que querían estar en el monte de la transfiguración, bajemos al valle. Arriba estaba la gloria y abajo un endemoniado, otro niño lleno de demonios al cual liberar. A veces Dios quiere que tú estés donde tú no quieres estar, porque ahí donde tú vas a estar resulta que el cielo de la gloria va a manifestarse en el valle de los demonios por medio de los hijos obedientes. Y eso es lo que hace este ex endemoniado gadareno. Él se baja del bote y él va en la dirección contraria a la que va Jesús. Él quiere estar con Jesús, físicamente donde está Jesús. Pero él entiende que ahora Jesús le está diciendo, vete. Y me imagino que en su corazón surge esta conciencia espiritual. No te preocupes, no lo vas a ver más físicamente, pero él va a estar dentro de ti. Y él va a estar contigo, haciendo que tu vida tenga sentido y propósito y le dé gloria al que te liberó. Qué bendito es caminar en la obediencia del Señor, aunque no lo veamos en nuestro diario vivir, aunque parezca que Él se fue en otra dirección, pero si vamos en el sentido de su voluntad, aunque no lo veas y no lo sientas, tú vas a estar bien porque estás en el centro de su voluntad. Alguien diga, amén. Y en tercer lugar, lo que nos muestra este hombre, y con esta palabra quiero destacarlo, las dos primeras, pasión, y la segunda, obediencia. Y esta es la tercera palabra, testimonio. Alguien diga conmigo, testimonio. Porque la Biblia nos dice que cuando él bajó del bote y se fue a Gadara, lo que hizo este hombre no fue encerrarse en su casa para que no lo identificara. Él fue a los suyos y él fue a toda aquella provincia, no solamente al pueblo, sino a toda la provincia, que eran más de 10 ciudades. Y en aquel lugar él comenzó a testificar y él comenzó a hablar de lo que Cristo había hecho con él.
Todo el que está agradecido, en algún momento, aunque tú no lo pretendas, de forma involuntaria, te vas a descubrir hablando del Señor con las personas. Porque si Cristo es tu libertador y Él vive en ti y tú estás agradecido, no lo puedes ocultar. Diga alguien conmigo, testimonio. Alguien diga fuerte, testimonio. Si algo tenemos poderoso nosotros los cristianos, es lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Si algo impresiona al ser humano, es que la presencia de Dios, a través de lo que tú le cuentes de tu experiencia de vida y de transformación, se muestre a las personas que no conocen al Señor. Esta semana me tocó subirme a un avión a las 7 de la mañana rumbo a la Ciudad de México. Y cuando me llegué a mi asiento, el que me asignaron, me di cuenta de que yo iba junto a una ventana. Normalmente pido los pasillos, pero me tocó una ventana en esta ocasión. Y por alguna razón no quise cambiar el asiento, así que me doy cuenta que se siente una señora a mi lado, ya de unos 70 años o más, y que en el otro lado del pasillo, junto a ella, pero del otro lado del pasillo, se sentó un señor y parecían pareja. Así que le digo: señora, ¿eres su esposo? Y ella me dice: sí, él es mi esposo. ¿Usted quiere sentarse al lado de él? Yo me puedo mover e ir para el pasillo. Y ella me dijo: no te preocupes, mijo, de todas maneras estamos juntos. Lo que nos separa es un pasillito y los dos ya estamos viejitos y lo necesitamos porque nos vamos a estar levantando continuamente para ir al baño. Así que tú quédate ahí donde estás. Y bueno, emprendimos el viaje y como a los 10 minutos de que el avión despegar, ella me mira y me hace. Digo: bueno, parece que se dio cuenta ahora que yo estoy aquí. Pero lo que quería era conversación. Hay personas que son tan comunicativas que no pueden dejar de hablar. Y esta mujer preciosa, 78 años de edad, y el esposo comienza a hablarme. Ahí me empieza a hablar de ella y le digo: bueno, van a la Ciudad de México. Primero me dice que va a visitar una amiga y ya después en la conversación gané tanta confianza para esa mujer que me dice: te voy a decir la verdad, vamos a inaugurar un negocio, tenemos un negocio, me dijo de todo lo que se trataba, etcétera, etcétera, vamos a estar en tal lugar, este es el hotel donde nos estamos quedando. Me lo dijo todo. Si yo llego a ser un asaltante, y ustedes saben que ella corre peligro. Pero me dijo: no sé por qué razón tú me das confianza. Y entonces en ese momento, aunque era muy difícil porque aquello parecía un monólogo, no un diálogo, porque la que hablaba era ella y yo escuchaba. Ella tiene una capacidad de hablar impresionante y a mí me gusta escuchar historias, sobre todo de personas mayores. Una migrante cubana, el esposo, las vivencias, inclusive una historia en la política de Miami, etcétera, etcétera. Muy, muy fascinante la historia. Pero parece que ella ya el aire no le daba, hizo silencio y el Señor me dio la oportunidad de hablar y comencé a hablarle acerca de mí. Pero no hablé de quién yo era, de dónde vengo, quiénes son mis padres, etcétera, etcétera. Cuando me descubrí hablando, estaba hablando del Señor. Y entonces ella me dijo algo que me impresionó. Ella me dijo: el socio de mi esposo por algunos años en el negocio, que es un americano, al cual él conoció de manera insólita en la ciudad de Guatemala, es cristiano como tú. Y él y tú tienen algo en común. Para ustedes Dios es real. Yo soy una mujer de fe, yo tengo mi religión tradicional romana. Yo voy a ciertas celebraciones de nuestra iglesia. Yo creo creer en Dios. Pero hay algo en ti y en Él que es igual. Para ustedes Dios es real. Hablan de Él como si lo conocieran. Y le digo: es que lo conozco. Y Dios quiere que usted también lo conozca. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay algo grande en nosotros, que es la presencia de Dios. Y el Señor quiere que nuestro testimonio influya a la vida de las personas. Y ahí me di cuenta cómo el hombre con el cual el esposo comparte un negocio juntos ha influenciado la vida de esta familia, no con su dinero, sino con su fe. Porque ella me habló de un hombre que vive en el centro del país, que tiene mucho dinero, hasta un avión privado. Pero a la vez me dice: lo más grande de este hombre no es el dinero que tiene, es el corazón que tiene. Lo más grande que este matrimonio, él y su esposa, tienen es que viajan por todo el mundo. Mientras nosotros viajamos por placer, ellos viajan en misión, construyendo comunidades en África y sembrando su dinero en el corazón de mucha gente. Y yo empezaba a ver que ella misma notaba la diferencia. Y ella me decía de esta persona: y aunque mi propia hija está hacia Dios resentida y hacia la religión, cuando ellos viajan a Miami, ella se sienta a la mesa con la esposa del socio de mi marido y abre la Biblia y tienen un estudio bíblico y siempre comenzamos a llorar cuando Dios habla a través de sus vidas. Qué lindo que nosotros los cristianos no pongamos barreras para las personas.
No lo rechacemos por sus trasfondos, por sus culturas y por sus religiones, sino más bien que entendamos que el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros y la grandeza del testimonio de Cristo tiene el poder de influenciar una vida que en su momento, ella que anhela conocerlo, como ese hombre y yo dice que lo conocemos, ella lo conocerá gracias a un testimonio de un hombre y una mujer que han sembrado durante años en el corazón de esa gente. Te pregunto, ¿qué tiempo llevas en el Evangelio? A cada uno de ustedes les pregunto. ¿Quién lleva por lo menos un año? ¿O llevan más? ¿Cuántos llevan bastante ya en el Evangelio? 5, 10, 15, 20 años. Déjame ver sus manos. Los demás todavía no están. Oro por ustedes, sálvense. Todos los que han conocido a Cristo y tienen una relación con el Señor, déjame ver sus manos un momento aquí en este lugar. A estas alturas de nuestras vidas, lo único que se espera de nosotros es que no seamos agentes secretos del Evangelio. Lo que se espera de nosotros es que donde quiera que vayamos, la gente sepa que tenemos una relación apasionada, obediente con nuestro Señor Jesucristo, y que parte de esa obediencia y de esa pasión se expresa en testificarlo a Él. Y si estoy agradecido, no tengo tanto que decirle gracias, sino dejarle saber al mundo que Él ama, el Cristo que me ha cambiado a mí. Es la mejor forma de decirle al Señor: estoy agradecido contigo. Saben, las imágenes que les puse y les mencioné por un momento a estos hermanos, recuerdo a Alberto y a Yoli, son un matrimonio de la iglesia de Coral Park, una mujer, ella en particular, muy eléctrica, muy apasionada. Recuerdo lunes en la noche salir con esta mujer a testificar, y ya cuando íbamos de regreso a la iglesia, que habíamos visitado una casa y ella había predicado el evangelio y habíamos orado con la gente, y yo decía, bueno, ya cumplimos, ya hicimos nuestra parte, ya dimos lo que teníamos que dar. Ella decía, hermanos, el Señor me dice que entre en ese centro comercial y que le hable a aquellos hombres. ¿Ustedes están dispuestos a ir conmigo? ¿Cómo decirle que no a una mujer que es más valiente que 2 hombres? Y se bajaba en medio de un grupo de personas que estaban tomando y emborrachándose, y allí con una sonrisa les decía que Jesús les amaba, y comenzaba a testificarle, a hablar de su vida. Y una de las cosas que me impresionó realmente fue la pasión de ella. Hoy, por supuesto, como les dije, están sirviendo en México, y veo por las imágenes que ponen en las redes sociales que se están involucrando en medio de la comunidad, impactando. Es que cuando Cristo está en nuestras vidas, Él se va a dejar ver. Y con este testimonio de ellos, yo no quiero decir que nosotros estamos mal porque no estamos en México o en algún otro lugar haciendo trabajo misionero, porque Dios no quiere a todos sus hijos en el mismo lugar, ni haciendo lo mismo. Pero lo que sí quiero resaltar es lo valioso de esto, es la pasión por Cristo que nos lleva a obedecerlo y a testificar de Él. La pregunta que nos hace el Señor es: ¿estás agradecido? ¿Estás agradecida? Porque tu gratitud no es tanto la que tú dices con tu boca, sino la que expresas con tu vida. Es mi oración en este día que al salir de este lugar, el resto de la semana, el Señor se manifiesta a través de su vida, y alguien pueda ser impactado por tu testimonio y por el mío. Olvídate de tus debilidades, de tu humanidad, de tus errores, de quién eres. Enfócate en Cristo. La gente no lo va a impresionar quién tú eres. Por lo tanto, no tratemos de mostrarle que somos perfectos. A la gente los va a impresionar Cristo y su presencia. Y cuando Él se ha visto a través de tu vida, alguien va a ser transformado. Yo quiero que te pongas de pie en este día.